Steve Jobs es sin dudas la persona más sobrevalorada de este planeta. Todos lo consideran un genio. No lo entiendo. No entiendo la gran cosa que hizo este tipo. Cuando murió todos decían, él cambió el mundo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué consideramos que fue un gran hombre a pesar de saber que ganó millones a cuesta del trabajo de los niños? El cofundador de Apple, Steve Wozniak, detalló algo más sobre el pasado de Steve Jobs, respondiendo públicamente un mail en su sitio web. Steve nunca escribió código, no era un ingeniero y no hizo ningún diseño original, pero era lo suficientemente técnico como para alternar y cambiar y agregar al diseño de otros, explica Wozniak. Resulta curioso pensar que Jobs nunca aprendiera con mayor detalle lo que debían hacer sus empleados en Apple, por ejemplo si se los compara con otros CEOs de la industria tecnológica que son ingenieros y tuvieron que meter las manos en la masa, como por ejemplo Larry Page con Google. Steve Wozniak siguió hablando y dijo: yo hice todo el Apple I y el Apple II por mí mismo, incluyendo características especiales. Hice todo el Basic por mí mismo. La única persona que me ayudó a escribir algo de código del Apple II fue Allen Baum, que me ayudó con el programa de monitoreo. Y no es ninguna novedad, Steve Jobs lo que hizo fue decirle a otras personas qué inventar, no mucho más que eso. Fue un buen empresario, fin de la historia. Muchas personas en todo el mundo lloraron por la muerte de Steve Jobs el 5 de octubre. Por si no lo conoces, fue uno de los fundadores de Apple al cual se le acreditan los cambios en el mundo con sus iPhone, iPad y computadoras Macintosh. Apple construyó una imagen de ingenuidad que hace la vida mejor a través de sus productos. Mientras que a Steve Jobs y Apple se les puede acreditar éxito por estos dispositivos, no eran y no son amigos de la clase trabajadora del mundo. En los últimos 14 años bajo el liderazgo de Jobs, Apple se convirtió en la segunda empresa más valiosa. Hicieron mucho dinero, tenían más de 76.000 millones en efectivo de inversiones en un banco de Nevada para evitar el pago de los impuestos corporativos y de capital en California. ¿Cómo hicieron todo este dinero? ¿Incentiva pura creatividad y voluntad? No, lo hicieron sobre las espaldas de la clase trabajadora. A pesar de que Apple es una empresa estadounidense, optó por producir la mayor parte de sus productos en China, donde los salarios medios de los trabajadores son muy bajos. En 2010, el salario promedio de un trabajador chino en Shenzhen, ciudad natal de la compañía taiwanesa Foxconn Electronics, era de unos 900 yuanes al mes, lo que equivale a unos $132 de Estados Unidos. Bajísimo. La BBC hace poco hizo un video sobre las pésimas condiciones de trabajo a las que Apple somete a sus empleados en China. Acá podemos ver a una chica durmiendo, ya que los someten hasta 13 horas de trabajo. En 10 plantas de un total de 92 se encontraron trabajando menores de 16 años. Acá hagamos un paréntesis para resumir un poco la situación. Foxconn no es propiedad de Apple, es una empresa china que ensambla dispositivos electrónicos para muchas empresas. Y antes de que muchos de ustedes digan, Apple es un cliente de esa empresa y como en todo, se contrata el servicio más barato. Si los empleados son esclavizados, es responsabilidad del Estado que tiene leyes laborales primitivas. Este mecanismo lo usan todas las grandes empresas. ¿O te pensás que instalan fábricas en países del tercer mundo para ayudar al país? ¿Y esto es culpa de Steve Jobs? Nah. Bueno, antes de que digas esto, compañero, déjame darte mi respuesta por anticipado. ¿Es culpa del Estado que los empleados sean esclavizados? Sí. ¿Los dueños de Apple lo saben? Obvio, y son cómplices de eso. No invertirían sino el 22% de sus ingresos en un lugar que no saben ni cómo funciona. Si Jobs sabía en lo que se metía y aceptó esas condiciones para que las personas ensamblen sus productos como esclavos, es igual o peor que Foxconn, la empresa a la cual contrató. Incluso, y esto es lo gracioso, Jobs intentó defender a Foxconn a principios de 2011, proclamando ante los inversores que la empresa no era una fábrica de superexplotación. Pero en el mismo año, Apple produjo su propio récord en sentido contrario. En un informe interno revela que 18 de sus establecimientos, sus empleados fueron contratados bajo condiciones esclavistas de trabajo. Y ahora, antes de seguir con el video, quiero decir que todas las fuentes están como siempre acá abajo en la descripción.
Las acusaciones de explotación en talleres de hambre rodearon a estas empresas. Según el Daily Mail, trabajadores que supuestamente trabajaban 36 horas realmente trabajaban 98 horas, y de pie la mayor parte del tiempo. Cuando el iPad estuvo en gran demanda, los trabajadores solo pudieron tomar un día libre por 13 de trabajo, siendo humillados delante de sus compañeros por algún mal desempeño. Las condiciones de trabajo en estas plantas son tan horrendas que algunos trabajadores llegaron al suicidio. Los trabajadores de Foxconn fueron obligados a firmar un acuerdo en que sus familias no serían compensadas si cometían suicidio. O sea, presten atención a esto, que no es ninguna pavada. En el contrato que emite Foxconn dice que si te suicidas, tu familia no va a ser compensada económicamente. Esta es la manera en que Apple y Steve Jobs hicieron miles de millones. Apple sabía que no sería rentable crear puestos de trabajo en Estados Unidos, por eso buscó mano de obra más barata. Los trabajadores de todo el mundo necesitan conocer quién es realmente este tipo. ¿Querés saber quién era verdaderamente un genio? Dennis Ritchie. No te suena, ¿no? Claro, no está inflado por la publicidad. Ambos hombres murieron en el mismo mes del año. Steve es considerado en gran medida como un héroe de la computación, mientras que Dennis fue ignorado por todo el mundo. Solo un puñado de programadores e ingenieros conocen el valor real del trabajo de Dennis Ritchie. Otros ni siquiera saben de su muerte ni quién es. Sin Steve Jobs, está bien, no habría iPhone, iPad o Macintosh, pero sin Dennis Ritchie no habría lenguaje C. Sin C no habría Unix, Windows o Linux. Sin C no existiría C++, ni Objective-C. No existiría Mac OS, ni iOS, ni Photoshop, ni FL Studio para hacer la cumbiancha que tanto te gusta, ni Firefox, ni los garcas de Google, ni PlayStation, ni Xbox. De hecho, el 90% de las aplicaciones del mundo están escritas en lenguaje C. Quería hablar de Dennis para hacerle un pequeño homenaje, pero ¿no te quedaste conforme? ¿Querés otro genio para admirar? Está bien, Nikola Tesla. Ya hablé de él en un video, pero siempre es digno de admiración y respeto. Fue una de las mentes más brillantes de principios del siglo XX. Sin embargo, su legado nunca ha sido tan reconocido como ahora, 100 años después. Además de enseñarnos a dominar la corriente alterna y de los inventos que descubrió antes que nadie, Tesla nos dejó multitud de predicciones que hoy en día siguen sorprendiendo. El 30 de enero de 1926, el periodista John Kennedy entrevistó a Nikola para el programa de radio The Collier Hour. En un momento de la entrevista, el inventor predijo con una precisión asombrosa el smartphone actual. Nikola dijo: cuando consigamos aplicar a la perfección la tecnología inalámbrica, toda la Tierra se convertirá en un enorme cerebro. Vamos a ser capaces de comunicarnos entre nosotros al instante, sin importar la distancia. No solo eso, a través de la televisión y la telefonía vamos a poder vernos y escucharnos los unos a los otros tan perfectamente como si fuera cara a cara, aunque intervenga una distancia de miles de kilómetros. Y los instrumentos a través de los cuales podremos hacer esto serán increíblemente sencillos a comparación con nuestro teléfono actual. Un hombre podrá llevar uno en el bolsillo del chaleco. A la predicción de Nikola solo podemos reprocharle una cosa: ya nadie lleva chalecos de vestir. Y bueno, las videollamadas siguen sin funcionar a la perfección, pero por increíble que parezca, la cita es auténtica. Viene recogida en este libro que te estoy dejando acá, igual lo puedes ver en la descripción, que es una biografía publicada en 1964, época por la que evidentemente tampoco existían los smartphones. En la misma entrevista, aunque no va mucho al caso, Tesla habló sobre igualdad de género. Él dijo: esta lucha de la hembra humana por la igualdad de género terminará con un nuevo orden sexual, con la hembra como superior. No será a través de la imitación física de los hombres como las mujeres conseguirán primero la igualdad y luego la superioridad, sino con el despertar de la inteligencia de la mujer. Steve Jobs fue simplemente la cúspide del problema, ya que sin cliente no hay negocio. Él es tan responsable como los clientes que compran sus productos y son conscientes de esto. Y no solo se aplica en Apple. Si te pones a investigar, todas las grandes empresas usan el mismo mecanismo y tienen fábricas en China, África y en todos los lugares donde las leyes del trabajo sean primitivas y se pueda hacer trabajar a niños en condiciones inhumanas y precarias. Así funciona el sistema
sistema capitalista, y si vos comprás un producto, sos tan cómplice como Jobs por contratar el servicio de una empresa esclavizadora. Estar en contra del fascismo sin estar en contra del capitalismo, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del ternero y oponerse a sacrificarlo.